en realidad en los últimos 30 días vinieron decreciendo la cantidad de casos, ¿no? Y con eso se ha producido una descompresión del sistema sanitario que llegó a límites bastante dramáticos hace unos 40 días atrás, ¿no? Cuando la provincia tuvo que activar el código rojo. A esta altura, la verdad es que la ocupación de camas de terapia intensiva en porcentaje es baja, en cantidad de casos sigue siendo alta. Hay casi 1.000 personas internadas en terapia intensiva, cuando en total en el país hay 3.700, es decir, que el porcentaje de cordobeses internados en terapia intensiva sigue siendo alta, aunque la ocupación es baja. En cantidad de casos también, a nivel nacional, es una provincia que está duplicando a la cantidad de casos que tiene provincia de Buenos Aires, por ejemplo, o que tiene Ciudad Autónoma de Buenos Aires o Santa Fe. Estamos duplicando y triplicando en algunos casos la cantidad de casos. Pero bueno, un poco el único parámetro, la única variable que se elige para conducir la pandemia, y esto es a nivel mundial, ¿no? Es la ocupación de camas de terapia intensiva. Así es que mientras la ocupación de camas de terapia intensiva esté baja, esté dentro de lo manejable, siempre uno va a ver que la actividad es prácticamente plena o se tiende a liberar un poquito más, lo que produce un aumento de la cantidad de casos, ¿no? Que es la situación que tenemos en Córdoba en este momento. Bueno, en cuanto a la variante Delta, que hace unas semanas ha llegado a la provincia, ¿qué se sabe sobre esta variante y cuál es la diferencia que tiene con respecto a las otras cepas? Mira, es principalmente más infecciosa, es decir, requiere estar expuesto a una persona mucho menos tiempo. Dicen que entre 30 segundos y 1 minuto es suficiente para poder aspirar la cantidad de partículas virales necesaria para poder infectarte. Según algunos investigadores, tiene hasta 100 veces más partículas virales que la variante original. Y eso es lo que causa que sea más infecciosa, ¿no? Dicen 60% más infecciosa, pero yo te diría que es varias veces más infecciosa que la original, y es la que está causando una nueva ola de casos a nivel mundial, en Estados Unidos, en Europa, Reino Unido, España. Y un poco lo que marca la diferencia es la letalidad. Y vemos que en aquellos países que están vacunados, mayoritariamente, y con 2 dosis, como es Reino Unido, la cantidad de fallecidos es baja. Pero si mirás lo que está pasando en Estados Unidos, donde la cantidad de vacunados es muy baja porque hay mucha predominancia de los antivacunas allá, la cantidad de fallecidos es muy alta. Por eso es importante acá terminar de vacunar a la gente con al menos 1 dosis y después avanzar sobre la 2ª dosis. En cuanto a la campaña de vacunación, ya que la mencionaba, ¿cómo la está viendo y cómo ayuda a que la inmunización sea mucho más rápida y también no haya tantas muertes? Claro, la vacuna lo que hace en realidad es evitar que vos te enfermes de modo grave y que mueras en definitiva. Aún así, hay un pequeño porcentaje mínimo, no llega al 3, al 5%, que teniendo las 2 dosis puede morir. ¿Por qué? Porque no logra hacer anticuerpos. Siempre hay un porcentaje muy pequeño de personas que aún con las 2 dosis no genera anticuerpos. Por eso es importante decirle a la gente que aún cuando esté vacunada, siga usando barbijo, siga usando las medidas de cuidado, porque esto no ha terminado todavía. La vacuna lo que hace es eso, ¿no? Puntualmente evita que te enfermes. La Argentina ya está con un alto porcentaje de personas vacunadas con 1 dosis. Hay en total unas 27 millones de personas ya con 1 dosis, hay que llegar a unas 35, es decir, que faltan unas 8 millones de dosis. Y con 2 millones de dosis hay unas 9 millones, entre 8 y 9 millones de personas en este momento, y hay que llegar a ponerle las 2 dosis por lo menos a unas 17 millones de personas. Esto en los próximos 30 días para poder evitar que la variante Delta empiece a aumentar en la cantidad de casos. Así que estamos como a mitad de camino, pero yo creo que es viable hacerlo en los próximos 30 días. ¿Estas vacunas nos protegerían de la variante Delta? Sí, sobre todo, a ver, con 1 dosis te protegen un 40%, es decir, el 40% de los que tienen 1 dosis no se van a enfermar en la modalidad grave, el 60% sí. Y con 2 dosis se trata de más o menos un 85% de cobertura, es decir, el 85% no se va a enfermar de la modalidad grave y el 15% sí.
Por eso es importante aquellos que tienen una dosis de Sputnik y que les empieza a llegar ahora la notificación para vacunarse con Moderna y AstraZeneca, que se vacunen, no importa que no sea de Sputnik, que se vacunen, lo importante es tener 2 vacunas, 2 refuerzos colocados. Eso le iba a preguntar en cuanto a la combinación de vacunas, ¿eso ya se ha realizado en otras partes del mundo? ¿Cuáles han sido cómo se han desarrollado allí? Y bueno, ¿y por qué aquí solamente se puede hacer con una sola vacuna, con la Moderna? Claro, en realidad se puede hacer con cualquier vacuna. No hay ningún problema en combinar vacunas. No hay ninguna contraindicación. Es más, te diría que es lo que se viene a futuro. Porque tampoco ningún estado de la Tierra te puede garantizar a vos que si te pusieron una vacuna, una dosis de AstraZeneca, todos los años a partir de ahora te vacunen con la misma, con AstraZeneca. Eso es inviable, es imposible. Entonces, ¿se pueden colocar otras vacunas? Sí, claro que se pueden colocar otras vacunas de otros laboratorios. Y te diría que es mejor, porque vas a tener 2 tipos de anticuerpos, no vas a tener un solo tipo de anticuerpo, vas a tener 2 tipos de anticuerpos que vienen de distintos procesos, de cada una de las vacunas. Fíjate que la vacuna que genera la controversia de la segunda dosis, que es la Sputnik, es la única vacuna que son 2 vacunas en realidad. La primera dosis es una vacuna y la segunda dosis es otra vacuna totalmente distinta. No es como AstraZeneca o como Sinopharm, que las 2 dosis son exactamente iguales. De modo que es la misma vacuna que genera la controversia te demuestra que podés poner 2 vacunas totalmente distintas. Si es que la gente decirle apenas le llegue la notificación para ponerse otra vacuna, que la acepte rápidamente, que se vaya y se vacune, por lo mejor que le puede pasar es que cuando la variante Delta esté circulando, estemos todos con 2 vacunas. ¿Qué pasa con la franja etaria de 12 a 17 años? ¿Cuál ha sido la respuesta que usted conoce, ¿no? Sobre la vacunación? ¿Se han vacunado? Hay mucha cantidad de personas de jóvenes de esta edad que se han vacunado. Sí, mira, se empezó con los jóvenes adolescentes con factores de riesgo. La verdad es que sí, que prácticamente todos se han vacunado. Se calculaban más o menos a nivel nacional entre 1,5 millones y 1.700.000 personas de entre 12 y 17 años que necesitaban ser vacunadas y que tenían factores de riesgo. Y la verdad que sí, que entiendo que ha sido un éxito eso y que es correcto. Ahora hay que vacunar al resto. Falta bastante para que se pueda vacunar al resto, digamos, a la población sana, a los niños de más de 5 años, por ejemplo. Falta un poco porque no hay vacunas aprobadas para ese sector. Para el de 12 y 17 están habilitadas Moderna y Pfizer. Para el de más de 3 años estaría habilitada en los próximos días la vacuna de Sinopharm, que es una de las que se usa en la Argentina. Y después hay 2 vacunas más, que son Abdala y Soberana 2, que son de Cuba, que también entiendo que en los próximos meses, creo que en octubre, noviembre, van a estar habilitadas y autorizadas en la Argentina para ser aplicadas. Así que calculo que antes de fin de año o principio del año que viene vamos a tener vacunas como para poder completar todo el proceso de vacunación en ese grupo etario.